¿Te da pena dejar a tu perro solo en casa? ¿No te fías de tu perro por si está todo el rato ladrando o rompe algo? ¿O por si molesta a los vecinos? Bueno, pues quédate, que con esto hoy te voy a ayudar. Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí. Si eres nuevo, bienvenido. Este es tu canal donde vas a aprender sobre psicología canina y educación canina y mucho más. En este vídeo os voy a explicar cómo enseñar a vuestro perro a estar solo en casa, tranquilo, sin ladridos, sin romper nada, sin hacerse pipí y caca en lugares no deseados y bueno, y al final estando bien. Y es que si tienes un cachorro o acabas de adoptar o un perro adulto, es esencial que le enseñes a estar solo en casa, estando tranquilo y feliz. Y esto es un básico desde el principio, para que no aparezcan problemas de ansiedad por separación. Además, porque tienes que tener claro que si tu perro a día de hoy no muestra ansiedad por separación, si haces de tu perro un perro dependiente, muy probablemente, más pronto que tarde, empieza a mostrar sintomatología de ansiedad por separación. Y oye, la ansiedad por separación no es plato de buen gusto. Puede ser incluso muy peligrosa porque los perros pueden mostrar hasta conductas autolesivas, es decir, hacerse daño, chupetearse mucho hasta hacerse sangre, mordisquearse, incluso querer escapar de algún lugar y por consiguiente al escaparse se pueden hasta lastimar. Ni que decir de los casos en los que los perros no paran de ladrar y llegan incluso a ponerse afónicos o romper cosas y tragan cosas peligrosas, terminan en el quirófano porque no lo pueden expulsar. Se pueden hacer por estrés pipí o caca en cualquier lugar, incluso mucho babeo y ya en casos muy extremos hasta hacerse daño. Pueden llevar a cabo cuadros bastante peligrosos y de muchísima ansiedad. Y esto al final pues hace que el vecino se queje, que tengamos problemas a diario y bueno, que la vida pues se vuelva un poco más compleja y ya bastante compleja es. Y todo este cuadro pues ya os digo que a nadie le gusta y más vale prevenir que curar. Y oye, si resulta que ya estás sufriendo alguna de estas cositas que hemos hablado, pues bueno, no te preocupes que tiene solución y ponte a hacer desde ya lo que vamos a hablar hoy. A continuación te voy a dar una serie de pautas generales para que puedas prevenir esta problemática y para solucionarla si tu perro ya la presenta. Pero si ves que tú solo no puedes, recuerda que estamos en Sevilla y podemos ayudarte presencialmente por aquí. O si necesitas ayuda, siempre de modo online, vivas donde vivas, también puedo ayudarte. Te voy a dejar la página web por aquí abajito y arribita para que le eches un ojito y si necesitas algo, cuentes conmigo. Bueno, para comenzar, lo primero es un cambio de actitud y pensamiento. Eso de que pienses de que pobrecito mi perro, dejarlo solo, que te da mucha pena dejarle solo, no es un pensamiento para nada positivo y por supuesto no es un pensamiento que le vaya a hacer algo bueno a tu perro. Al contrario, probablemente la hagas dependiente y de esa dependencia nazca la temida ansiedad. Y es que yo puedo entender que quieras mucho a tu perro y hasta que te dé pena, pero lo que no puedo entender es que aun sabiendo esto, sigas haciéndolo y al final provocar en tu perro ese sufrimiento y esa ansiedad. Y es que quien me sigue ya sabe mi frase estrella, la frase que tanto repito, y es que es maravilloso que tu perro quiera estar contigo porque está feliz a tu lado. Pero lo que no es sano ni bueno, que tu perro necesite estar contigo para estar bien. Y es que muchas veces en consulta, cuando digo esta frase, me soléis decir que el problema principal lo tenéis vosotros porque necesitáis ver al perro, escucharlo y hasta olerlo para estar tranquilos, para ver que todo va bien, que al perro no le pasa nada. Y es que esta actitud, este comportamiento nuestro no favorece para nada algo tan ideal que es la independencia y evitar esa ansiedad por separación. Y este es el cambio de pensamiento que te invito a hacer. Quítatelo de la pena e integra la idea más de, bueno, esto es bueno para él, es bueno para todos y por consiguiente vamos a enseñarle a estar solito bien sin ansiedad. Así que no pasa nada. Y es que además, aunque quieras estar 24 horas con tu perro, los 10 años de vida de tu perro, esto a veces es imposible. Te pongo un caso muy extremo que por favor no te pase. Pero imagínate que tienes que ir al hospital, que te ingresan y el perro no puede ir contigo.
y ese perro no va a saber estar solo y lo va a pasar fatal. Hay perros que incluso dejan de comer, de beber. Llegan a unos extremos muy peligrosos y yo sé que si tú quieres a tu perro no vas a querer que pase por aquí. Y bueno, una vez que creo que ya he podido conseguir ese cambio de pensamiento o al menos me estás entendiendo, vamos a pasar a los consejitos y a las cositas que deberíamos estar haciendo desde ya. Lo primero, enseñarle su sitio, es decir, que tenga un lugar en casa, puede ser en el salón, en una esquinita del salón, en la cocina, donde tenga su camita, su comedero, su bebedero, sus juguetes y sus cositas. Un lugar donde él pueda estar tranquilo y bien, que tan importante es. Y no te aconsejo de primeras que tu perro duerma contigo en tu habitación, porque es uno de los motivos principales que genera dependencia en los perros. Por cierto, es importante que esta zona que elijas donde esté tu perro para dormir o para estar a diario, su zona de tranquilidad, donde está su camita y sus cositas, sea una zona, pues eso, tranquila y que por supuesto no sea de paso ni haya mucho ruido. Además de que sea una zona segura, que no haya productos químicos, productos tóxicos, lejía, detergentes, ni muchos cables. Vaya a ser que tu perro pues termine mordisqueando y al final haya un problema. Es un poquito de lógica, ¿no? Si mi perro normalmente rompe cosas, no lo voy a llevar a un lugar donde haya tantas cosas. Y por cierto, ni se te ocurra castigarle en su cama, en su lugar. Eso de te has portado mal, vete a tu camita, nos olvidamos, porque al final ese lugar es un lugar seguro, tranquilo y positivo. Porque si en algún momento necesitas llevarlo a la cama porque viene visita, por lo que sea, que tu perro jamás experimente ansiedad en esa cama, ningún tipo de estrés, ningún castigo, nada por el estilo. Es un lugar donde deben aparecer cosas siempre positivas, cariñito, comidita rica, sus juguetes y ya está. Y es que cuando se quede solo en casa, si se va a quedar en esa zona, no querrás que experimente ansiedad. Por consiguiente, esa zona tiene que ser una zona limpia de ansiedad. Además, en este sitio es muy útil que asocies una palabra, un comando, por ejemplo el a tu sitio, para que en tu día a día, si necesitas que tu perro se vaya a su sitio, pues oye, que vaya para allá y se relaje. Sobre este ejercicio tengo otro vídeo que te lo voy a dejar por aquí arribita y abajo en la descripción del vídeo, donde te detallo cómo enseñar a tu perro a ir a su sitio. La segunda cosa que deberías estar haciendo desde ya es irte de casa progresivamente. Si nunca lo has dejado solo y de repente te vas 10 horas, puede ser una locura. Entonces ve poco a poco y practicando esas salidas. Puedes comenzar con 10 o 15 minutos de salida de casa y es importante que no te despidas para que él no note algo raro y diferente. Que vea que te vas y no pasa nada. Entonces vete con naturalidad y ya está. Que oye, es importante que cuando te vayas no te quedes tras la puerta o en el bloque de piso. Tienes que irte lejos para que él ni te escuche ni te huela, si no la práctica no va a servir de mucho. Durante esos 10-15 minutos, si tienes cámara para poder vigilarle y verle, pues sería lo ideal, incluso para escucharle, pues si se pone a ladrar. Y así pues le vas viendo, si se pone a dar vueltas como loco, a ver qué hace. Y por supuesto, importante, si pasado esos 15 minutos tu perro sigue ladrando, porque se puso a ladrar, no puedes entrar. Esto es crucial y muy importante. Hasta que el perro no se tranquilice, hasta que el perro no esté en silencio, no podemos entrar por la puerta. Así pues, si el perro se muestra tranquilo, pues ya entras de modo tranquilo, le puedes acariciar, decirle muy bien, lo que sea, pero solo si está tranquilo. Esto lo hacemos, por supuesto, para favorecer, para aumentar esa conducta ideal y deseada de estar tranquilo. Pero si en contra lo que hacemos es entrar, acariciarlo muy fuerte, muy nervioso y ponerlo como loco, estaremos fomentando una conducta que no nos gusta, una ansiedad. Y bueno, progresivamente ve aumentando ese tiempo de espera, de salida, pues ahora por ejemplo 30 minutos, pero teniendo siempre en cuenta que el perro debe estar tranquilo y en silencio cuando vuelvas a casa, para que por supuesto tu perro nunca asocie que si él ladra, tú vienes. Esta asociación es la peor asociación que podemos tener, como te podrás imaginar. Entonces más nos gusta la asociación de silencio, tranquilidad y viene mi dueño. Y bueno, puedo entender que este ejercicio al principio te dé un poquillo de pena porque hay que ver, me he ido, mi perro está ladrando, está triste, está nervioso, pero esto lo hacemos por su bien, para que aprenda a estar tranquilo
y al final por el bien de todos, de la familia al completo. Y bueno, antes de practicar esto, algo que te puede ayudar mucho es cansarle, darle un paseo, jugar con la pelota, cansarle para que cuando se exponga a esta situación de estrés o ansiedad, tu perro esté más tranquilito y responda mejor. Y por consiguiente sea mucho más fácil. Esta rutina deberás hacerla a diario para que tu perro se acostumbre. Cuando estás solito no pasa nada, pero si en cambio nunca lo practicas, cuando esto ocurra para tu perro va a ser fatal. Por cierto, no te voy a aconsejar nunca que le pongas música, le dejes la luz encendida, le dejes ropa con tu olor. Son cositas que va a hacer que tu perro sea dependiente de estas cosas y para nada las necesita. Tranquilamente puede asociar y aprender que cuando se queda solo no pasa nada, pues es simplemente su momento de descanso, de quedarse en su camita, de comer el relleno del con, de lo que sea, pero que no pasa nada. Como tercer consejito o cosita a tener en cuenta es que si teletrabajas o estás mucho tiempo con tu perro en casa, deberías también provocar separaciones. Es decir, que cojas una rutina. Si por ejemplo trabajas en tu despacho, que el perro durante las horas de trabajo no esté contigo y ya es una separación física que te va a ayudar a fomentar esa independencia. O como si solo es una horita solo al día, pero algo para que no sea siempre estar en contacto contigo. Como último mensaje os quiero transmitir que el humanizar a un perro, mimarlo en exceso, darle características humanas que el perro no tiene, no es para nada sano ni bueno para él. Por supuesto, mucho cariño y amor, pero mucho cuidado porque normalmente somos nosotros la causa de sus problemas conductuales. Por lo que si sigues estos consejos, acertarás. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta para que yo lo sepa, comenta si tienes alguna dudita y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal para que puedas aprender mucho más. Y nos vemos muy prontito aquí en ICANN Adiestramiento Canino. Así que hasta pronto y por aquí te veo. ¡Hasta luego!